profesión, el hacer de alcahuete profesional ya tiene demasiado castigo con eso. Muy bien. Gracias también a... Hoy es raro esto, ¿eh? Es raro. A ver. Hemos hablado de la dificultad de ser rey. Sí. Aquel que necesita, o aquel que está sometido a un alto destino, debe saber que le esperan altos honores y altas dignidades, pero también altas obligaciones, y a veces una muerte horrible, como contábamos el otro día. En otro orden de cosas, la obligación de ser rey conlleva una serie de cuestiones burocráticas. Todos ustedes han oído hablar de los reyes que se levantan y hacen de esto una ceremonia donde tiene que haber un funcionario que verifique que el rey se ha levantado. A nadie le gusta andar levantándose delante de todo el mundo, pero esto no es nada comparado con esto, vamos a decirlo así. Siendo para muchos pueblos el estado más primitivo que el de la comunidad más o menos organizada, siendo la persona de los reyes sagrada, la sacralidad de esa persona le impone unos rituales y unos tabúes, unas prescripciones muy duras, para evitar ocasionar la desgracia sobre su persona sagrada o sobre los pueblos que gobiernan. Pero además, si esos pueblos también en la vida cotidiana tienen una serie de tabúes, si las personas vulgares de algunos pueblos están sometidas a una serie de prohibiciones, por ejemplo, en casi toda la Polinesia no se puede tocarle la cabeza a la gente. Bueno, calcule lo que no serán las recomendaciones para un rey. Hay una escena muy graciosa de nuestro amigo Mark Twain en Príncipe y Mendigo, donde se cuenta que Eduardo VI de Inglaterra, el hijo del rey VIII Tudor, claro, tenía un niño de azotes, institución que se mantuvo hasta hace poco. O sea, cuando se mandaba alguna macana el pibe, lo surtían al otro. Pues estuvo entre... ¿En serio? Me encantaría tener eso. Claro, ¿no? Sí, pero, está bien eso, ¿eh? Es verdad. No se podía tocar la sagrada persona del rey. Bueno, empecemos por acá, empecemos por la cabeza. Le dije, muchos pueblos consideraban la cabeza una institución, sí, sagrada, entidad sagrada. Los siameses, y esto en casi todo el Pacífico, pero los siameses creían que en el marote pues reside el Kuan, que es un espíritu guardián de toda nuestra persona, y que debe ser protegido de toda clase de daños. Y el Kuan, este espíritu, es especialmente sensible respecto a cuestiones de honra, y parece que se sentiría muy ofendido si alguien tocara la cabeza donde él reside. De manera entonces que casi todos estos pueblos estiman insulto mortal que alguien les toque la cabeza. Y hay pueblos incluso que no entran a ningún sitio donde haya cualquier cosa suspendida sobre las cabezas de la gente. Y en Camboya, a principios de siglo, ni aún el camboyano más humilde consentía en vivir en el piso bajo de una casa. Entonces el gobierno construía casas de un solo piso. No había casas de alto, porque nadie aceptaba vivir bajo los pies de otra persona. Esto pasaba lo mismo en Java, donde nadie lleva nada sobre la cabeza, y si alguno pusiera la mano sobre el marote de alguien, se arriesgaría a ser matado por esa persona, porque es una ofensa de lo peor. En las Islas Marquesas, tocar la coronilla de alguien es realmente sacrílego, y especialmente en personas de importancia. Cuentan los viajeros la historia del hijo de un gran sacerdote que pedía la muerte, pero se revolcaba en el suelo y pedía que lo mataran, porque alguien le había volcado un poco de agua en la cabeza. Él pensaba que con eso prácticamente lo habían profanado y lo habían humillado, y que la única solución era la muerte. Da pena pensar en los misioneros, cómo se les habrán arreglado para explicar la institución del bautismo, digo, ¿no? Imagínese usted lo que habrá sido, y anduvieron mucho por ahí los misioneros. Sí, y así perdieron también. ¿Qué sé? Por ejemplo, entre los maoríes, calcule, si esto era entre la gente vulgar, es que no sería entre los reyes. Los jefes maoríes ni siquiera podían tocarse ellos mismos la cabeza, y si lo hacían, tenían la obligación de llevarse los dedos a la nariz y aspirar, discúlpeme usted, porque pensaban que al tocarse el mate, los dedos robaban un poco de sacralidad al marote, que había que reabsorber aspirándoselo. Con lo cual uno se inhalaba caspa, ácaros, parece haber de Bill Cream. El nacimiento de la gomina incluso. Claro.
En ese mismo sentido, tampoco el jefe maorí podía soplar el fuego, porque pensaban que ahí va el alma. Y en esto no están lejos los jefes maoríes de la tradición judeocristiana, como hemos explicado. Ánima, viene de hálito. Y los egipcios también, ¿no? Sí, claro. Por la boca salían los 7 soplos. Y el Ka y todo eso. Bueno, claro, si se considera la cabeza tan sagrada que no puede tocarse sin pecado, se supone que operaciones como el corte de pelo deben ser delicadísimas. Y es cierto. Porque hay 2 clases de peligro cuando uno se corta el pelo, si es que supone que su cabeza es sagrada. El primero, bueno, inquietar al espíritu que vive en el marote, como hemos dicho. Pero el segundo tiene relación con la magia. La magia que se llama simpática, Julia Fraser. Que es que se presume que todo lo que ha estado en contacto con el cuerpo sigue manteniendo una conexión, aun cuando se rompa la conexión física. Es decir, si yo me corto las uñas que me corto siguen de algún modo vinculadas en su destino al mío. Y si algo malo le sucede a esas uñas, pues algo malo me sucederá a mí también. Como pasa con el pelo. En eso están centradas muchas prácticas, como la del vudú, por ejemplo, o incluso en estos casos aquí más cercanos, la patria, y por el Uruguay, con el chorlito se curan algunas enfermedades, porque el chorlito tiene una mirada fija que absorbe lo amarillo de la bilis. Es lo menos interesante posiblemente de la magia, si es que no es la única cosa de la magia después de todo eso. A mí particularmente debo confesarlo aquí en el programa, cuanto más conozco de la magia, más me decepciona. Es muy pavo todo, realmente. Pero en serio. Cosa de rústicos, más bien, ¿no? Sí, cosa de rústicos. No es cosa de ninguna sabiduría perdida ni secreta. Es más bien cosa de algunas ignorancias. Por lo menos hasta lo que sabe uno. Siempre nos cabe la esperanza de que existan verdaderos magos. Pero es una esperanza que se va frustrando intento tras intento. Bueno, entonces, ¿qué hacer? Cortarse el pelo, por un lado podés irritar al espíritu que tenés en el mate, y por el otro, el pelo, ¿qué hacer con el pelo? ¿Cuál es el destino que le das al pelo que te cortás? Disponer del pelo es otro problema, porque podría destruirse por accidente y afectarte a vos, o podría ser capturado por personas, por enemigos, por ejemplo, que quisieran provocarnos algún daño. Muy bien, entonces no abandonaban las personas de la Polinesia y de muchos otros lugares los pelos en lugares donde quedaran expuestos a un daño accidental o con la influencia de personas enemigas. Y digo, el camino más sencillo para evitar esto era no cortárselo. Y esto hacían, por ejemplo, los reyes merovingios, de quienes ahí algunos periodistas franceses dicen que Jesús es el promotor de esa dinastía, fundador de la estirpe. A los reyes francos no se les permitía cortárselo nunca jamás. Nunca jamás. Y cortar el pelo era también una señal de impedir la llegada al trono de alguien. Cuando se les cortaba el pelo se les cortaba la potestad real que tenían. Pero claro, bueno, a veces no había más remedio. Recuerdo ahora los votos de venganza. Hay en muchas otras civilizaciones algún voto que se hace hasta que no me vengue yo de fulano de tal, no tiene mucho que ver con este programa, no me voy a cortar el pelo. Las cábalas de los jugadores de fútbol. Sí, señor. ¿Y cuál es su cábala a Piciafoco? Bueno, mire... No me voy a afeitar. Claro, yo no me voy a afeitar hasta que no salgamos campeón. Y hacían del tipo con una barba de 3 metros. Por favor, y se acuerda. Pobre la gente de Racing, imagínate. Eso es lo que menos me gusta de la magia. Sí. Estaba recordando aquí en estos pagos, Alejandro, que por una causa semejante hubo una pequeña masacre, el motín de las trenzas entre el regimiento de patricios, ¿no? Es verdad, cierto, no se querían cortar las trenzas. Y don Manuel Belgrano creo que fue el que ordenó esto, y bueno, se los cargaron ahí. Bueno, también entre los chinos el tema de la coleta, etcétera, etcétera. Los indios cazadores de entonces, cuando se cortaban el pelo se tomaban toda clase de precauciones. No, me estaba acordando de los germanos, que así como que no se afeitaba la barba hasta no conseguir un gol o algo así, los soldados germánicos, yo estoy hablando de la época, principio de la era cristiana,
no se cortaban el pelo hasta que no hubieran matado por lo menos un enemigo. Curioso, ¿eh? Devoto tan curioso. Y además qué sensación de seguridad en cuanto a la fatalidad de tener que matar uno a una persona. Tenía, con respecto a la matanza de personas, más o menos el criterio que los goleadores con sus goles. Bueno, entonces cuando tenían que cortarse el marote estos ñatos, tomaban toda clase de precauciones. Por ejemplo, había un tipo en las Islas Fiji que antes de hacerse cortar el pelo se comía un hombre. Para protegerse se lastraba un tipo. Y entonces después ya se cortaba el pelo. El que cortaba el pelo que quedaba en una situación tabú, durante un tiempito también no podía tocar a nadie. El rey cuyo pelo cortaban también quedaba guardado varios días. ¿Y qué hacemos con los pelos? Bueno, los guardaban en lugar seguro, los enterraban, los metían en cementerios. Los peruanos, digo los quechuas, los guardaban en lugares que estuvieran a mano, porque pensaban que el día de la resurrección, no existía esta palabra, el día en que todos íbamos a volver a vivir, pues renaceríamos con todos nuestros atributos, entre ellos el pelo, y no era cuestión de tener que andar buscándolo por ahí. Entonces lo metían en lugares ahí que estuvieran a mano y que ya sabían cuáles eran. Lo mismo pasaba con la saliva, que también era algo propio del cuerpo y que, pues, en manos enemigas podía provocarnos toda clase de daños. Entonces, estos tipos se cuidaban bien donde escupían, claro. No escupían en casas de enemigos. Uno de los jefes de las Islas Sandwich tenía siempre un funcionario que iba con un tarrito y recogía las expectoraciones de este hombre. La ordenanza de 1912. Claro, sí. Para evitar que cayera en manos enemigas, calcule usted. Un salivato del rey, bueno, arruina la nación toda. Sí, es cierto. Y al tipo le gustaba escupir. Volaba de palo a palo. Y el tipo volando de tarro andaba, de palo a palo andaba. Y en vocal acá, viejo. En toda el África también, sí. Se tiene la sensación en el África de que la saliva, justamente, únicamente puede lanzarse públicamente en lugares de amplia confianza. Y cuando están por sellar un contrato, intercambian saliva, de modo tal que cada uno de los contratantes escupe por turno en la boca del otro. ¿En la boca? Queda sellado el contrato. Usted sabe los contratos de alquiler. Por eso yo soy muy de comprar. Mejor, mamá, yo compro. Contrato de suministro. Eso que te piden 4 garantes, ¿viste? De capital. No de capital y no de provincia. El escribano es un tipo de boca grande, habitualmente, sí. Y los escribanos están todo el día. Escúcheme. Bueno, también el comer y el beber, pues entrañan peligros especiales porque calcule que en estos momentos que uno abre la boca, el alma se puede piantar. ¿Verdad? O ser ratada por algún brujo, o se te meten por la boca los malos espíritus. Entonces hay mucha gente en muchas partes del mundo que come encerrada. Los guarúas no permiten que se les vea comer nunca, y si alguien les ofrece un trago, piden una tela y atrás de la tela escabian. Ahí, por ejemplo, el programa de Mirta Legrand no sería posible. A oscuras se hace. Y aquí quiero hablar del rey de Loango. Es un pobre hombre que no es terrible. Por ejemplo, no puede dejar que lo vean comiendo o bebiendo. Y el que lo vea, bueno, pena de muerte, para que lo vea. Cuentan historias quizá verdaderas. Entra un perro y lo ve comiendo al rey de Loango, y el rey de Loango lo hace matar, pero después entra el hijo del rey de Loango, y bueno, el tipo lo viste de gala, le hace una gran fiesta, pero después manda a descuartizarlo para que la gente vea qué es lo que, cómo le puede pasar al que vea comer al rey de Loango. Y además, cuando él come o bebe, tiene un tipo que le trae el morfe, y que anda con una campanita. Le trae el morfe, se da vuelta, y mientras el tipo lastra, toca la campanita, y en ese momento todos los que andan por ahí se tiran de cabeza al suelo, caracho. Sí, esa es la campanita. Se tiran de cabeza al suelo para no tener la desgracia de ver al rey y cuando termina de comer, para la campanita al punto, ¿no? En Dagonay también, el ver comer al rey es
Dahomey, que es país del África. Ver comer al rey, crimen capital. Los restos de comida son enterrados también. Este mismo muchacho, el rey de Loango, siempre está confinado en su palacio, no puede salir. Desde que lo coronan hasta que se muere, no puede salir jamás de su palacio. Bueno, qué cosa, los restos de alimentos los entierran. En Catay, durante mucho tiempo, país que ahora llamamos República Popular China, sucedía lo mismo con el emperador. El emperador desde luego nadie puede tocar los alimentos que dejan el plato. Entonces los entierran con grandísimos cuidados y grandes muestras de líos. Imagínate, si no se puede tocar, hay que agarrarlo con un palo. No sé cómo habrá que hacer. Pobre tipo, ¿no? Nadie puede beber tampoco en la vasija del rey. Tiene una vajilla barata, el rey de Loango, y se rompe cada vez que morfa. Calcule usted, si fuera cara la vajilla, no ganaríamos en Loango, que no es un país muy rico. Sí. No ganaríamos el Loango para vajillas del rey. Entonces le compramos una de ahí del Emporio. Una de plástico. Claro. Pero son irrompibles. Como la de los cumpleaños para chicos, ¿no? Sí, esa ¿cómo es? De papel. Papel, sí. Dice feliz cumpleaños. Sí, tiene con el pato Donald, el rey de Loango. Le dan en el frasquito de yogur, le dan. Y esto me hace acordar al emperador de Japón también. El Mikado. Mañana le voy a hablar del Mikado, si tengo ganas. Porque es un tipo que no podía ni meter el pie en el suelo. Porque su santidad era tanta que temían que el suelo lo contaminara, que no fuera digno del suelo de recibir la planta de su pie. Fíjese qué cosa curiosa que interrumpieron esa dignidad unos extranjeros, ¿no? Pues solo desde 1945, desde el 9 de agosto, es que el emperador no es más sagrado, porque se le ocurrió a un señor almirante ahí. Es claro, raro, ¿no? Pero si no lo era, Hirohito, que fue el último sagrado, el último emperador. Y acuérdense que el Japón estuvo totalmente vedado y cerrado a los extranjeros hasta hace 200 o 300 años. Bien, pero de eso hablaremos mañana. ¿Y a quién dedicar entonces esta charla de tantas cosas que no pueden hacer los reyes? Yo creo que sí. Yo no quisiera ser rey de Loango. No, imagínese. Pues los problemas que tendría para comer papas fritas. Pero no, y aparte, panchos. Esto no es nada. Mañana le voy a contar algunas cosas. Tremendo. El rey de Loango no puede salir de milonga. Claro. ¿Qué se hace con las chicas que frecuentan al rey de Loango? No es fácil. No es fácil. ¿De quién es esta cabecita y la mata? Claro. Estaba pensando justamente que una de las características de la mirada masculina, según nos han explicado algunas personas del final del siglo pasado hasta es la fragmentación de la figura femenina, justamente. Y entonces es que eso es lo que ha permitido el grado de metáfora que abunda en la peor poesía vernácula y en la peor poesía de Occidente. Y a partir de ahí es que esas partes sagradas se convierten en objetos más o menos cercanos. Por ejemplo, podríamos dedicar esto a esas metáforas banales y a las poseedoras. Por ejemplo, tus labios de rubí. Sí, hay otras, por ejemplo, tu cabello hebra de oro, tus ojos las tres Marías, tu diente perla nacarada y tu labio de rubí. Y entonces, bueno, vamos a dedicar esta canción que no le hubiera gustado al rey de Loanda porque quizás tuviera prohibido escuchar canciones, pobre hombre. Había que romper los discos. Sí. Bueno, no es este caso porque es un lindo tango que va a cantar un amigo nuestro para todos los reyes que tienen prohibidas miles de cosas.